La verdad es que he estado leyendo mucho y recibiendo poco. Y eso suele pasar muchas veces. Leo y Señor, voy a leer, voy a aprender, a ver y no recibe uno, sino cuando Él quiere que uno reciba. Amén. Pero siempre hay muchísimos detalles y cosas que tenemos que aprender los unos de los otros y que el Espíritu de Dios conmueve en nuestras vidas para poner una palabra en nuestra boca que se tiene que decir, que se tiene que informar, que se tiene que hablar para beneficio nuestro mismo, para el crecimiento, para afirmarnos, para respaldarnos los unos a los otros, para creer en nosotros mismos, para creer en el hermano que tenemos al lado, para apoyar su ministerio, para apoyar lo que él es. Es bueno estar siempre dispuesto a que Dios hable y que Dios haga con nosotros conforme él lo quiera. El pastor empezaba hablando del barro y me llevó la imagen de cuando nosotros estábamos niños, pequeños, en unos 8 o 10 años o así. Había un río pequeño, una quebrada muy pequeña, y el agua es muy cristalina, muy transparente, muy buena para bañar. Y nosotros muchas veces nos íbamos de casa ya unos 20, 25 minutos en el monte literalmente y nos metíamos en un recodo que hacía la quebrada. Y resulta que descubrimos allí que había un barro como una greda, un barro muy bueno, que uno podía meter la mano hasta donde pudiera y podía coger el montón que quisiera. No había piedras, no había arena, no había nada que impidiera que tú pudieras hacer lo que quisieras, pudiera coger grande o pequeño una cantidad de barro porque no había nada que le impidiera que lo hiciera. Y a nosotros nos gustaba ir con mi hermano mayor a jugar y nos tirábamos el barro del uno al otro porque tú podías meter la mano y coger y no se caía de la mano hasta que tú no lo tirabas. Entonces no había necesidad de hacer una pelota, sino que tú cogías y lanzabas y jugabas fenomenal. Y nosotros teníamos como diversión ir allí, a este lugar. Y mientras el hermano hablaba, yo decía, Señor, ese barro para algo bueno tiene que haber servido porque es un barro muy bueno, sin ninguna piedra, sin ningún impedimento para que alguien lo trabaje y pueda hacer algún tipo de vasija de él. Pero me llama la atención también al saber de que siendo un barro bueno, o sea, bueno para hacer de él buenas vasijas, mas sin embargo estaba en un lugar donde nadie le dio valor, nadie le dio utilidad de una manera que pueda ser una utilidad útil. Nosotros lo usábamos para jugar. Y me hablaba el Señor y me decía, hay muchas personas que son buenas, pero el privilegio no es ser bueno, porque bueno no es la gente que Dios va a salvar. Eso lo recibí ahora estando ahí, ¿eh? No nada de maquinaciones ni nada. No es, no es solamente el ser bueno, sino el ser escogido. Aquel barro era bueno, pero no fue escogido. Mas hay muchos barros que han sido escogidos para hacer vasijas que nosotros vemos ahora, como esa que está allí, como las macetas. Y han sido para darle buen uso por manos profesionales. Pero hay barro que son buenos barros, pero que no han sido escogidos. Pero la buena noticia es que usted y yo somos barro y hemos sido escogidos. ¿Para qué hemos sido escogidos? Una vez que ya hemos sido escogidos, ya no depende del barro, ya depende de usted y de yo. Depende de que nos dejemos moldear por aquel que nos ha escogido. Amén. No siendo ásperos y permitiendo que Él trabaje como Él quiera. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿qué me quiere decir con que hay barros que son buenos, pero no son escogidos?
Hombre, dale valor a lo que tú eres. Da valor a lo que tú eres. Eres barro bueno y eres escogido. Hay personas fuera que pueden tener comportamientos mucho mejores que las personas de la iglesia. Comportamientos. Le podíamos llamar personas buenas, pero no han sido escogidas. Pero usted es bueno, por lo tanto fue escogido. Es un buen detalle de parte de Dios para con nosotros. Decirnos en esta tarde que a pesar de nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras caídas, nuestras levantadas, Él está diciendo, ha sido escogido, por lo tanto ha sido barro bueno. Y sigue diciendo la Biblia, y por haber sido escogido y haber sido barro bueno, yo no voy a terminar de trabajar contigo hasta que no perfeccione la vasija que he diseñado para ti. Amén. Pero eso no es la inquietud que yo tenía en mi corazón, en medio de la palabra. Es una palabra muy conocida, pero voy a decirles un chiste para que se rían, que los veo un poco serios. Dice que una vez mandaron a un misionero a África y lo mandaron a la parte de la selva donde estaban muchas fieras, muchos leones. Entonces el misionero tenía que ir por un camino a hacer su misión. Cuando iba, vio que le seguía un león, pastor, y se preocupó muchísimo y se asustó. Y entonces él se dio mucha prisa y corriendo se metió a una cueva. Y cuando se metió a la cueva, se puso a orar a Dios. Cuando de pronto miró para atrás y ve que el león también está orando. Y dice, ven acá, león, ¿tú también oras? Y dice él, siempre antes de cenar. Antes de cenar, yo presento los alimentos. Vaya consuelo para que él me diga. ¿Para qué? Ah, bueno, se han reído. Qué bueno. Bueno es Dios con nosotros. Amén. Tengo una palabra larga, sino una inquietud con un consejo en el corazón. La palabra que hemos venido escuchando, no sé, Dios quiere hacer algo con nosotros por medio de esta parábola del hijo, del padre y los dos hijos, que nos habló el hermano el sábado pasado. Y de ahí yo he tomado algunos versículos que han conmovido mi corazón para intentar reflexionar sobre detalles que nosotros no hemos tal vez tenido en cuenta con la responsabilidad de hijos. Con la responsabilidad de hijos, con la responsabilidad de saber que tenemos un padre al cual nosotros no debemos darle dolores de cabeza, a la cual no debemos permitir que Él se trasnoche esperando que nosotros vamos hacia Él. Y hay muchos detalles que en esta tarde yo quiero que Dios me dé el conocimiento y la sabiduría para poder decir dos puntos tal vez muy cortos, pero que van a servir tal vez de bendición para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos, porque ese es el motivo, no porque yo esté por aquí o que el pastor, nosotros somos mejores, más nada, sino que simplemente Dios ha escogido tal vez vasijas para hacer lo que Él quiere, amén. Así que, Padre, gracias en esta hora te doy en el nombre de Jesús por permitirme hoy, Señor, poder abrir tu palabra con la intención de enriquecer, Señor amado, nuestros corazones, nuestro conocimiento, tu espíritu, a tu pueblo. Nuestra humanidad, Señor amado, se queda siempre limitada y se queda, Señor, por debajo de tus pies cuando se trata de hablar de ti, de tu grandeza, y hablar, Señor, de tus misericordias y tus bondades. La palabra es viva y es eficaz y siempre, Señor, no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y yo creo en ella, creo en eso, Señor, y sé que aunque mi torpeza, Señor amado, de hombre pueda ser, Señor amado, limitada, tu Santo Espíritu es vivo y eficaz. Así que gracias por esta tarde, Señor, y bendícenos, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos, que sea una palabra fácil de escuchar y fácil de digerir, que se pueda, Señor amado, poner por obra
que es lo que más anhelamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. He escuchado una revolución que hay grande por la iglesia de la luz del mundo, pastor. Hay una revolución muy grande y me inquieta y me da pena y me da lástima y también me llena me estremece por dentro saber de que hay personas que no tienen claro lo que es vivir la palabra y vivir para Dios, pero aún así, aunque ven hombres que representan, digamos entre comillas, las cosas de Dios con santidad, y se apegan más al hombre que a la verdad. Y estas personas, aunque no vean a ese hombre, solo con escuchar su nombre y saber que él va a estar por el lugar o va a pasar por el lugar, estas personas se preparan, sacan su día, llevan sus vestidos blancos, llevan su pañuelo para batirlo y llevan también su corazón dispuesto para llorar, para gritar y para todo. Cosa de la cual nosotros no hacemos cuando estamos en la iglesia. Y tenemos que estar avivando, tenemos que estar animando, tenemos que estar diciendo, venga, párese, venga, aplauda, venga, búsquele. Y Dios dice en su palabra que Él está en medio nuestro. Y esta persona, cuando pasa, no está en medio de ellos, simplemente pasa. Y esta gente, que son millones, una vez Él dice una palabra, todos se mueven a esa palabra. ¿Seremos nosotros igual? De eso me llena a mí de tristeza para mí mismo, saber de que al Dios que nosotros servimos es un Dios que sí es real, es un Dios que sí está, que no solamente lo dice, un Dios que podemos encontrar, un Dios que nos escucha y nos habla. Y a ese Dios tenemos que estar nosotros provocando al pueblo a que le adore, a que le busque, a que tenga intimidad con Él, a que le aplauda. Y de eso sacaba una reflexión y decía, Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos totalmente siendo insensibles a tu presencia, a tu palabra, a tu veracidad, a tu eficacia. Y es de ahí que nosotros estamos viendo poco mover del Espíritu Santo. Pero no porque Él no quiera, sino porque el enfoque nuestro es diferente. Y esto que estoy hablando, lo estoy hablando porque el Espíritu Santo lo está colocando en mi corazón, pero no estaba en ningún momento en mis planes hablar. Porque muchas veces piensa la persona que está recibiendo de pronto una pulsación, que es que uno se ha preparado para intentar atacar, pastor. Pero no es así. Mi intención ni de aquí, sé que no es así. Por ninguno de los que pasamos por aquí. Es simplemente hablar lo que Dios pone en el corazón y ya está. Entonces, hermanos, yo creo que si hubiera que predicar algo, ya está predicado. Es motivarnos y no ser insensibles a la búsqueda de Dios. Porque si carecemos de la presencia de Dios, no es porque Él no quiera orar. No es que Él no quiera moverse. Es que nosotros estamos enfocados o enfrascados en otros asuntos y no le estamos dando la mayor importancia a sus asuntos. En aquel pueblo esta gente cuando un día dijo que allá en la iglesia esta tremenda que tienen ellos, un día cualquiera, él dijo que tenían que estar de pie o que tenían que estar haciendo algo. Y aquí en España dejaron los trabajos, dejaron lo que tenían que hacer por estar a las 2 de la mañana que tenían que estar todos en la iglesia para hacer lo que él había dicho. Mas sin embargo aquí decimos algo, el pastor dice algo y nos la pensamos tremendamente para hacerlo. Eso es falta de sensibilidad a buscar de la presencia de Dios. Por lo tanto, por eso dice la Biblia, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro, pero nosotros no hacemos ni las dos cosas, ni nos humillamos ni lo buscamos.
Yo me estaba preguntando estos días, yo creo que la palabra se va a quedar ahí, pastor, porque me está llegando. Estos días me estaba preguntando yo que Dios nos hable, que Dios traiga un predicador nuevo y estamos esperando unas palabras nuevas, unas frases nuevas, un desenvolvimiento de un versículo diferente al que yo tengo, diferente al que he escuchado. Estamos en la expectativa de recibir algo nuevo de aquel que lo trae y no de aquel que lo produjo. Y me decía, yo preguntaba yo entre mí, ¿para qué que tú hables, Señor? ¿Hay acaso eficacia cuando tú hablas? ¿Hay un cambio de sentido de nuestras vidas cuando tú hablas? ¿Hay un sacudir en mi corazón cuando tú hablas y entonces cambio mi dirección, mi pensamiento, mi manera de conducirme o de dar o de recibir? Y me entristecía mi corazón. Pedimos que Él hable cuando todos los días que usted quiere y que yo quiera que Él hable, Él nos habla. Todos los días, que es por medio de la palabra. Y yo me venía y decía, Señor, me decía, por medio de la palabra yo hablo todos los días. Pero las personas no se conducen conforme yo hablo, sino conforme quieren. Entonces, pastor, ¿para qué una palabra fresca de parte de Dios? Si va a ser igual que la palabra vieja o pasada. ¿Le vamos a dar la misma importancia? ¿No nos vamos a preocupar por ella? Entonces, si venimos a la iglesia, ¿con qué actitud venimos? Si no guardamos y no practicamos, no ponemos por obra lo que nos han enseñado. Amén. El Espíritu de Dios nos enseña, nos redarguye, nos muestra cómo debemos hacerlo. Pero no obstante, voy a leer aquí este pasaje, a ver el Señor qué nos quiere decir. Y no se olvide de orar antes de cenar. Que hay gente que no lo hace, pastor. Hay gente que no lo hace. Y yo en mi trabajo estoy comiendo y Señor, gracias. Y el de ahí dice, amén. Yo estoy aquí, Señor, gracias por tus alimentos. Y el que está allá dice, amén. Bueno, Señor, algo estamos haciendo. Usted no sabe que por una simple oración usted puede transformar o cambiar el corazón de la persona que está al lado. Pero hay gente que no lo hace. Pero hay un león que sí lo hace. Dándonos ejemplo, claro. Aleluya. Vamos entonces a leer aquí la palabra que está en Lucas y en el capítulo 15 y en el versículo 11 cuando nos habla que es muy conocido esta parábola de el hijo del hombre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. Yo voy a leer unos 4 versículos simplemente, voy a leer el 12, el 14, el 20, el 25, el 26, tal vez el 28. Pero va a ser muy rápido lo que voy a intentar dar allí para que Dios nos bendiga. Hermanos, con haberse puesto de pie, yo les agradezco ya. Siéntense porque poco a poco voy a ir intentando desarrollar cada versículo. Así que Dios les bendiga por la actitud. No, Dios les bendiga por la actitud porque esta es la reverencia que tenemos que tener ante Él. Amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 15 y en el versículo 12. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y repartió los bienes. En este versículo me enseña a mí, pastor, de que una persona que no tiene ni aún autoridad para pedir, se para a pedir. Es el menor, no le ha costado nada lo que la herencia que tiene, que le corresponde, pero no porque se la ha ganado, sino por el nombre, digamos, por el apellido. Por el apellido de decir Rafael Cano, por ese Cano, ya le corresponde una herencia. Pero esa herencia, hasta que el padre no la dé o no muera, no puede ser dada. Pero este viene a exigir
lo que a él todavía no le corresponde. Mas sin embargo así, nuestro Dios es misericordioso y tan amoroso que nos da libertad. Nos da libertad. Pero es que la libertad trae una consecuencia tremenda cuando usted toma una libertad sin contar con Él. La libertad que usted toma para tomar decisiones sin contar con el Rey de Reyes y Señor de Señores trae una consecuencia desastrosa, y conoce el pasaje cómo continúa. El Padre no se niega a darle lo que a Él todavía no le corresponde. Mire, me llama la atención que a usted, pastor, y a mí como padres, si un hijo de 12, 10, 15 años le pide la parte de su herencia, y la parte de su herencia son 200,000 euros, usted se la dé en sus manos. ¿Usted se la da? Yo no se la daría. Y yo creo que a mi hermano tampoco. Prudentemente yo no se la daría, porque sé 100% que no tiene la capacidad administrativa de cuidarlos y de administrarlos. Entonces, por prudencia, le digo no, porque tú no sabes administrarlo, pero él no lo hizo. Esa es la libertad en la manera de nosotros poder tener la forma de podernos conducir libremente sin ser obligados. Sin ser obligados. Pero este hijo, como te digo, nosotros pedimos muchas cosas sin tener derecho, sin tener autoridad, sabiendo que no tenemos el conocimiento para manejarlo, ni para conducirlo, ni para llevarlo, ni para hacerlo, y lo pedimos. Y muchas veces machacamos la rodilla delante de la presencia del Señor pidiendo cosas que nosotros mismos sabemos que no tenemos la capacidad de ministrarla, y que mucho menos tenemos el derecho de pedirlas. Pedís, si no recibís, ¿por qué lo pedís? Si tú sabes que lo que estás pidiendo no está bien. Y desgastamos nuestras rodillas haciendo lo que no tiene que hacer. Amén. Sigamos con el siguiente versículo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Yo creo que para un hijo, siendo hijo de alguien importante, lo más humillante que puede haber es que lo manden a cuidar cerdos, porque no solamente es el cuidado, sino el olor que desprende. No es que usted los tenga que cuidar, sino que desprenden un olor tremendo. Y sabemos, porque miro, y sabemos, Carlos también teníamos unos cerdos, y cuando usted anda mucho rato cerca de los cerdos, no solamente los cerdos huelen, sino que usted huele a los cerdos. Usted sale contaminado lo que huelen los cerdos. Pero me llama la atención, como dije hace unos días, ¿por qué dice que lo envió a una hacienda? Porque él salió de una hacienda. El hijo también venía de una hacienda. Y la mejor manera de conducirlo, el espíritu, a recapacitar, es mandarlo a ver el lugar donde había salido. ¿Por qué? Porque dice que él había perdido ya hasta su identidad. Había perdido todo lo que tenía. Y se sentía en un estado que ya no podía levantar. Pero dice que lo mandaron a una hacienda. Y él también salió de una hacienda. Por lo tanto, cuando llegó allí, vio jornaleros, vio vacas, vio leche, vio ovejas, vio los hijos del dueño de casa. Y al ver este panorama, vio que él se reflejaba en lo que veía. Yo también fui hijo, yo también estuve en una hacienda, yo también tuve un padre dueño de una hacienda. Y eso lo hizo recapacitar más que el hambre. Lo hizo recapacitar más que el hambre porque vio alrededor todo lo que él tenía. Y vio, como dije ahora, vio los hijos del dueño de la hacienda haciendo lo que querían.
Y se recordó, yo también hacía eso allí. Comiendo lo que quería, yo también comía allí lo que quería. Vestía lo que quería, yo también vestía como ellos visten. Entonces recapacitó. ¿Cuántas veces Dios tiene que sacarnos a nosotros de nuestra comodidad y nuestro entorno, ¿sí? Y llevarnos a lugares que nosotros verdaderamente no deseamos estar para recapacitemos? Y podamos entender que no hay otra mejor mano sino estar en la mano de Dios. Amén. Es cortico, vamos a seguir. Dice el 20, cuando ya regresó, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Qué dice, pastor? Ahí cuando dice que su padre lo vio. Mire, hermanos, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia y Dios es juicio. Es. Pero una cosa es que Dios sea y otra cosa es que su actitud lo conmueva a Él a moverse en misericordia. Una cosa es que Él sea misericordia y otra cosa es que al ver nuestra actitud, al ver nuestro comportamiento y nuestro cambio de dirección, sea movido a misericordia por nuestro cambio. No dice que Él fue movido a misericordia y salió a buscarlo. Santiago 4:8 dice, volveos a mí, entonces yo me volveré a vosotros. Este hijo no había tenido de él misericordia si no regresa. Si nosotros queremos tener la misericordia de Dios para que cambie nuestro comportamiento, nuestras vidas y nuestro pasado, es necesario volver. Entonces, cuando Él ve que usted vuelve, es movido a la misericordia de Él. Mientras tanto, no, porque Él es misericordia. Pero dice que el Padre, dice que el Padre salía todas las mañanas y le esperaba a ver si venía. O sea que Él estaba anhelando que viniera, pero nunca salió a buscarle. O sea que tenía amor por el Hijo, sí tenía. ¿Y por qué no salió a buscarle si tenía tanto amor? Podríamos decir. Y si tenía tanto amor, ¿por qué no salió a buscarle? Porque estaba esperando que su actitud fuera digna su actitud de la misericordia que Él iba a desprender. Por eso cuando llegó, dijo que al verlo entonces fue movido a misericordia a volver a restaurar lo que en Él había perdido. Si usted se mueve en dirección de Él, es movido hacia misericordia para que Él restaure en usted todo lo que ha perdido. Pero es usted, no Él. Él está en su sitio. El Padre estaba en su sitio. Es verdad que se incomodaba. Sí, nuestro Dios se incomoda cuando nos ve a nosotros tomando decisiones necias. Él se incomoda, pero está en su sitio quieto. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Y Él permanece fiel. Está quieto en su sitio. Y su misericordia no deja de estar. No disminuye ni crece. Siempre es por encima de todo. Igual que su amor y su bondad. Pero nunca, si tu actitud voluntaria no es devolver, Él no va a mover su misericordia para favor suyo. Eso me enseña este versículo. Que el Padre, amándole tanto, nunca salió a buscarle. Pero apenas le vio, fue conmovido a intentar hacer de Él lo que antes era. Y movió todo lo que tuvo que mover, sin importarle nada, para hacerlo así. Y así lo hará con usted y conmigo, hermano. No importa lo que haya pasado atrás, no importa lo que haya sucedido, pero tome la actitud de dejar lo que a Él no le gusta. Tome la actitud de hablar como a Él no le gusta. Tome la actitud de obedecer como a Él le gusta. Tome la actitud de creerle como a Él le gusta. Y regrese. Y Él restaurará en usted todo lo que tenga que restaurar. Restaurará su casa, sus hijos, su familia. Restaurará su salud, restaurará todo. Volveos a mí, Santiago 4:8. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Vamos a seguir, estamos acabando ya. Y su hijo mayor estaba
en el campo, y cuando vino, llegó cerca. Pastor, ¿lo está viendo? Léamelo. Siga. Ahí, un momentico. Hay un hijo en el campo que es pastor de ovejas. Y aquí hay otro hijo en el campo. Ambos son hijos. Uno es conforme al corazón de Dios y otro es conforme a su mismo corazón. El uno fue David, que estaba en el campo, y este también estaba en el campo. Pero el uno era conforme al corazón de Dios y este era conforme a su mismo deseo. Hacía lo que quería. ¿Qué me da a entender aquello? Que cuando llegó a la casa, no solamente provocó la molestia ahí, él ya estaba molesto desde antes. Y hay algo que me llama la atención, que dice que buscó a uno de quién le podía dar una información correcta. Siga con el versículo, pastor, el de atrás, el de más abajo. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido fuego y sal. Mira, cuando usted y yo vayamos a buscar información, no corra a cualquier persona. Porque este hombre que le dio la información a él, podía haberle dicho, su hermano ha regresado y su padre está celebrando. Pero ¿sabe con qué lo chuzó? Con el becerro gordo. Le contó de antemano para hacerle molestia. Y era verdad, porque no toda la verdad usted tiene que darla informada, porque la verdad también hace daño. Usted tiene que aprender a conservar cosas y a saber decir cosas cuando se tienen que decir, y aprender a sellar su boca cuando tiene que aprender a sellar. Porque no siempre la verdad se puede decir en cualquier momento. Porque la verdad, sin ser el momento adecuado, causa más daño que cualquier otra mentira. Hay que aprender a ser prudentes. Y a este hombre lo buscó él precisamente porque sabía que ese no se callaba nada. Y le dijo, oye, cuéntame. Cuando usted tenga que buscar a alguien que le cuente, mire bien a quién le está preguntando que le cuente algo. Mire bien de parte de quién usted quiere recibir información. Porque no todas las personas son indicadas para dar informaciones como tienen que ser. Tienen personas indicadas en la iglesia para buscar información. Tiene personas adecuadas en sus casas para buscar información. Tiene personas indicadas como padres y madres para buscar información. No busquen informaciones en otras personas que les pueden dar informaciones mal dadas en momentos que no tienen que ser y causan estragos. Dice que inmediatamente aquel hermano se enojó muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque él siempre le pudamente ha dicho, su hermano ha regresado y tu padre está celebrando. Porque este joven hace hincapié, le dice, han matado al becerro. Cuando le dijo gordo, le estaba diciendo que tanto hemos cuidado, que tanto nosotros nos hemos esforzado a cuidarle, y tú lo has matado. Pero en cambio, cuando habla el padre, las cosas son diferentes. Cuando el padre empieza a hablar, las cosas son diferentes. Cuando usted empieza a buscar información donde tiene que buscarla, las cosas son diferentes. Cuando usted busca información para los adolescentes, en los amigos, y no viene el padre, las cosas son diferentes. Pero cuando usted viene a sus padres a buscar información, las cosas son diferentes. Y le hablan diferente. Y es tan diferente que este joven, su hijo, empezó a bajar su manera de comportarse. Y aunque no narra la Biblia de que estuvo en la fiesta, tampoco dice que no la estuvo. ¿O sí lo dice, pastor? No dice que estuvo, pero tampoco dice que no la estuvo. O sea que pudo que con la palabra blanda, porque la Biblia respalda que la palabra blanda aplaca la ira, me da a entender que estuvo. Porque la Biblia no miente. Así que cuando alguien intente dar informaciones y ustedes conocen que en sus padres
o en sus hermanos mayores o en sus pastores tienen una respuesta correcta o una información correcta, no busque otros que se lo digan. Acuda donde tiene que acudir. La fuente de la información directa. Amén. Ahí tenemos que estar. Denle un aplauso al Rey de Reyes, señores. Hermanos, esa es la pequeña palabra que yo tenía hoy. Y no fue una palabra que fue muy rebuscada, sino una inquietud. Y la mayoría de las cosas que el Espíritu Santo ha puesto en mi boca para decirlas, las he recibido hoy. Amén. Así que es bueno saber, como decía mi hermano Miro y lo dice, muchas veces uno no tiene algo que decir, sino algo para decir. Y hoy el Espíritu Santo eso ha hecho, ¿sí? Y yo espero que no caiga en saco roto, sino que realmente tomemos prudencia de que esta palabra es buena. Esta palabra también se puede referir con el hijo mayor y el hijo menor, con el pueblo de Israel, y con el pueblo de los gentiles. El pueblo de Israel se sentía como un pueblo, como unos hermanos mayores, como unos que querían tener más atención de parte de Jesús, como que tenían que tener todo el respaldo de Jesús, y se enfadaban porque Jesús también tocaba con aprecio, tocaba con amor, hablaba con amor a los gentiles, y venían a decirle, Jesús por eso más que todo puso esta parábola, enseñándole a ellos que aunque el hijo mayor está perdido, él no vino solamente para su casa, sino también para ellos. Amén. Así que un aplauso grande y que Dios les bendiga grande, grande, grandemente. Pastor, venga por aquí. Esto es suyo. Hermosa palabra para meditar en el Señor. Decía el hermano algo hoy cuando ha empezado el culto, cuando ha empezado a predicar, decía, no es recibir mucho. Últimamente hemos confundido mucho con calidad. No. Buscamos el mucho como si Dios con mucho nos diera calidad o cosas semejantes. No. Lo que hay que buscar es la calidad. Y a Dios no le hace falta mucho. Lo que hace falta es que sea de Dios. Y cuando algo es de Dios, viene con calidad para nuestras vidas. Por lo tanto, yo me quedo con lo que ha dicho el hermano. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros. No busques otras fuentes. Deja que el Señor te dé lo que necesitas con calidad. Amén. Hermanos, quiero darles los anuncios. El viernes tenemos, hay empanadas, eso es lo principal. Hay empanadas y ají.